Listo. Bueno, hoy vamos a presentar la unidad 2, que básicamente gira en torno a la relación entre la política, lo político y el poder. Yo, como les decía antes, tengo más preguntas que respuestas para esto, pero bueno, por lo menos son preguntas ordenadoras que quería plantear y bueno, dejarlas como mojones, digamos, para el trabajo que después van a hacer con los textos, ¿no? En los prácticos con los textos adelante, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la pregunta por el poder, ¿no? Digamos, nosotros lo que planteamos en esta unidad es como una especie de deslizamiento que vemos en la reflexión política de la última mitad del siglo XX, que va de la pregunta por, si ustedes quieren, la naturaleza del poder, la pregunta por qué es el poder, por la sustancia del poder, a la pregunta por el cómo, ¿no? Y en ese sentido es digamos, un giro sintomático, ¿no? En los enfoques que el análisis politológico nos ofrece acerca del poder, ¿no? ¿Se acuerdan de los textos clásicos que ustedes deben haber visto en problemática política? No sé, Bobbio, Sartori, ¿no? Esta idea de que hay un enfoque objetivista del poder, un enfoque subjetivo del poder y un enfoque relacional. Bueno, en general, digamos, en esta segunda mitad del siglo XX, la teoría política lo que nos muestra es un gradual, no sé si abandono, pero digamos, una gradual disminución de la atención en torno a los enfoques objetivos o subjetivos del poder para pasar a los enfoques relacionales. Igual algunas cuestiones son interesantes retomar, ¿no? En relación a la pregunta por la naturaleza del poder, porque, digamos, sin ningún viso fundamentalista, podríamos decir, siguen siendo relevantes o pueden ser relevantes en el análisis de las coyunturas políticas por las que atravesamos, ¿no? La primera, digamos, línea de reflexión que surge a partir de este enfoque más objetivo u objetivante del poder, ¿no? Tiene que ver con la identificación del poder con recursos o capacidades, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué es el poder? La respuesta es, el poder son recursos materiales o simbólicos, son capacidades entendidos como atributos subjetivos, y son cuestiones, como les decía, que digamos que no son nada desdeñables, ¿no? Incluso pensando una distancia crítica con respecto a las fórmulas más duras de la pregunta por la naturaleza del poder, me parece que hoy en día nadie dudaría que en el cómo, digamos, si la pregunta por el cómo lo que intenta despegar es el modo específico en que se despliegan las relaciones de poder, aún así en ese cómo hay un lugar central para recursos materiales que podríamos considerar en este caso no solo recursos institucionales, no es solo, digo, la mirada estadocéntrica, el recurso central son las instituciones estatales, sino hoy podríamos sumar a esta pregunta por el qué del poder recursos tecnológicos, ¿no? Es indudable que en las formas de ejercicio del poder las tecnologías de la comunicación son un instrumento clave, central, ¿no es cierto? El tema de las capacidades, que después sobre esto voy a volver, ¿no? Atributos subjetivos, bueno, digo, el propio Rancière, cuando hablaba de la política moderna, ¿no? Y de la proliferación de esos laboratorios de análisis que suscita la política moderna para ver a través de los sondeos de opinión, digamos, las encuestas, qué sé yo, cuál es el candidato que mejor se perfila, en un punto también están tomando como referencia la posibilidad de identificar atributos subjetivos que tienen capacidad, podríamos decir, de captación de la adhesión en contextos electorales, ¿no? Bueno, olvidé mencionar el tema de los recursos simbólicos, que es, para retomar una cuestión que veíamos en las primeras clases, la posibilidad, en términos genéricos, ¿no? Como decíamos citando a Austin, de hacer cosas con las palabras. ¿Cuáles son los recursos? Digo, si hay una condición
inherente al poder, y de hecho yo les contaba que esta es la definición que nos ofrece Bourdieu del poder simbólico, es esta capacidad de hacer cosas con las palabras, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta por digamos, aún abandonando la pregunta por el qué del poder y preguntándonos por el cómo, es indudable que en el cómo, en la modalidad de ejercicio, no podemos ignorar ni recursos materiales como pueden ser instituciones o tecnologías comunicacionales, ni recursos simbólicos como, no sé, el prestigio, la visibilidad mediática, no sé, la fama, podríamos decir, ¿no? Como elementos que, digamos, contribuyen a despejar el cómo del poder. Digamos. Hay una modalidad de ejercicio específico del poder que surge de la posibilidad de reunir todos estos recursos que antes quedaban como más ligados o eran, digamos, intentos de dar respuesta a la pregunta por el qué del poder más que la pregunta por el cómo. Ahí Gabriela había levantado la mano, creo. Perdón, sí. Sí, Beatriz. Sí, la bajé porque iba a esperar a que finalice, porque volvió para atrás con lo simbólico, pero iba a consultarle qué ejemplo podría darnos para que yo me haga una idea de lo que se refiere cuando dice atributos subjetivos. Atributos subjetivos serían condiciones ligadas a no sé si vos querés, la personalidad, el estilo de individuos ligados a la política. La osadía, el carisma, no sé, la irreverencia, porque también los atributos subjetivos en el qué del poder varían, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Pensaba en un análisis que hace Rosambalón en un texto que en otra época dábamos, que era el libro sobre los principios de legitimidad del poder político, ¿no? Entonces él decía, bueno, digamos, en el periodo, digamos, de la modernidad posrevolucionaria y hasta mediados del siglo XX, evidentemente, los atributos subjetivos que habilitaban a alguien en el ejercicio del poder eran, por ejemplo, no sé, su formación profesional, la disponibilidad, la experticia. Alguien que dispone de recursos de conocimientos que le permiten tener una visión integral, acabada, sólida, sostenible acerca de cómo funciona el Estado, era alguien que la sociedad consideraba, digamos, por lo menos que tenía legitimidad para aspirar a ocupar posiciones de poder, ¿no es cierto? Hoy podríamos decir que son otros los atributos subjetivos que se valoran, ¿no es cierto? La incorrección política, como decíamos antes, la irreverencia, esos son otros atributos subjetivos. La fama, yo pensaba en la discusión que se armó entre Lanata y Milei acerca de, bueno, digamos, el comentario que hace Milei sobre la crítica de Lanata, acusándolo de ser un periodista ensobrado o algo por el estilo, no sé si esta era literalmente la fórmula sintagmática, pero bueno, y la respuesta no de Lanata, planteando que él no puede dejar pasar esto, si lo están, digamos, apuntando como, bueno, delincuente de alguna manera, es un delito recibir dinero a cambio de manipular la información, bueno, él no puede menos que, digamos, presentarse a la justicia, ¿no es cierto? Bueno, yo pensaba, en realidad, tanto Lanata como Milei son los dos, digamos, pilares angulares del proceso de espectacularización de la política que viene teniendo lugar desde los años 90 y que, bueno, hizo de Milei su producto más fiel, ¿no es cierto? Ahora, digamos, Lanata no puede decir que él no tiene nada que ver en este producto, porque, digo, Lanata, no sé, montó un espectáculo con una excavadora en la Patagonia para ver dónde estaban las cajas de seguridad de los Kirchner. Y esto no tiene nada que ver con digamos,
una reivindicación de impunidad para quien roba recursos públicos, ni es una posición tomada acerca de si los Kirchner pueden ser acusados o no de corrupción. Son dos cosas distintas, digo. Lo que es claramente espectacular, en el sentido, digamos, en que lo plantea el propio Agamben, ¿no? Como espectacularización de la política, dice él, es la forma más confiscatoria de lo común, digamos. Uno cree que porque está ahí a un clic de darle un like a no sé, alguna imagen potente acerca de la coyuntura política que nos atraviesa, forma parte, digamos, es la forma a través de la cual se siente parte de la dinámica política, no se siente una figura ajena, y en realidad lo que dice Agamben es que la espectacularización de la política es una práctica confiscatoria, digamos. Nos convierte, digamos, en una especie de marioneta con un dedo en el like, pero que en realidad el dedo en el like lo digo yo porque él lo escribe mucho antes a este texto, a principios del siglo XXI, pero digo, nos convierte en marionetas de una práctica que no controlamos, ¿no es cierto? Entonces, digo, la espectacularización de la política convirtió otros atributos subjetivos en elementos potentes para construir un liderazgo. La capacidad de adecuarse, otra cosa que leía el otro día acerca de una participación que tuvo Milei en un programa que ahora no me acuerdo cuál era, así, no miro mucha televisión, pero bueno, lo que decía el conductor es que no le costó nada incorporarse a la lógica, a la tónica del programa, que funcionaba perfectamente bien dentro de los códigos con los que el programa instalaba una discusión o proponía un tema de debate, ¿no? Bueno, efectivamente, eso forma parte de la espectacularización de la política y da cuenta de un recurso subjetivo, si ustedes quieren, un atributo subjetivo que, digamos, fue sedimentando gradualmente, lentamente, pero sedimentando al fin, como sustrato sobre el cual se puede construir un liderazgo, ¿no? Y entonces hoy lo que se pondera de triunfo de Milei, lo que se ponderó en el momento del balotaje, bueno, es la eficacia, digamos, del manejo de las redes, la capacidad espectacular, digamos, de mostrarse irreverente, de convocar a una rebeldía que tiene que ver con formas de desafección con respecto a la política tradicional, para la cual, digamos, la gente tiene la sensación de que uno no cuenta, ¿no es cierto? Que el ciudadano común no cuenta. Digo, acá alguien también había puesto lo Esteban levantó la mano, creo. Sí. Sí, el programa era Sin Codificar, Beatriz, y el que hablaba sobre eso fue Yayo, que bueno, de hecho estaba en la posición antagónica económicamente, y se lo dijo en el mismo programa. Profe, Sebastián también levantó la mano. Dale, Lean. No, pensaba, gracias Seba, que si bien es dable analizar que el poder es un atributo subjetivo, me pregunto, o entiendo que para que este atributo sea ejercible, tiene que haber una situación relacional, tiene que haber alguien que reciba ese gesto, ¿sí? ese atributo. Sí, totalmente, Leandro. Y de hecho, bueno, este es el primer punto para seguir avanzando sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Si digamos, la irreverencia, pongamos por caso, se convierte en un atributo subjetivo ponderable a la hora de construir un liderazgo, es porque efectivamente se creó, digamos, una atmósfera, un clima propicio para que digamos, la irreverencia sea considerada un valor político, ¿no es cierto? Si la estética, como recién preguntaba, es un atributo que genera poder, tiene que haber una convención entre un común denominador de personas que identifique a algo como bello para que eso pueda obtener esa estética, puede ser usada como un ejercicio del poder. Sí, incluso ni siquiera como bello. Eso
no me voy a meter porque no quiero, digamos, alejarme mucho del núcleo del eje de la discusión, pero si te interesa, Leandro, hay un texto ay, ahora estoy trabajando, lo tengo acá atrás. Terrible. Que te lo puedo llevar la próxima vez o te lo mando por Alina, con el compromiso que me lo devuelvas en el siguiente viaje, que se llama La estética como ideología, Terry Eagleton. Lo que él plantea es que efectivamente, digamos, la estética es un modo de interpelación que no necesariamente, digamos, uno lo asocia con lo bello, es mucho más amplio que eso, que es un modo de interpelación que, digamos, apela a una sensibilidad primaria, podríamos decir. Vieron que ahora, esto lo escribió hace un montón de tiempo, ahora está como mucho más de moda lo del giro afectivo, que también podríamos poner en sintonía con ese enfoque. Lo estético, como vos lo planteás, Leandro, podría funcionar muy bien o podría ser explicado en esta clave, digamos. No necesariamente digamos, en el par lo bello y lo feo, sino en relación al modo en que digamos, una compleja combinación de elementos que te entran por los sentidos apela, digamos, a un tipo de percepción, a un tipo de valoración que conecta con esos indicadores visuales que te entran por la vía de la percepción. Y eso seguramente también funciona como atributo subjetivo, más aún a partir de este proceso de espectacularización de la política que se viene dando desde los 90 en adelante, ¿no es cierto? Hay estilos, digamos, el desenfado, también, digamos, no solo se vehiculiza en la actitud irreverente en términos de los lenguajes verbales, ¿no es cierto? El desenfado también tiene que ver con un modo, digamos, de mostrar el propio cuerpo, vestirse, ¿no es cierto? Y eso también, sin duda, en estos momentos entrarían en la categoría, digamos, de atributos subjetivos. Y vuelvo a insistir sobre una cuestión que planteaba antes. Esto es interesante porque lo que nos permite ver es que aún si queremos adoptar un enfoque relacional del poder, no podríamos dejar de pensar en todas estas cuestiones que habitualmente fueron asociadas a la pregunta por la naturaleza del poder, por el qué del poder más que por el cómo del poder, ¿no es cierto? Y aún así, digo, podemos seguir, podemos sostener, como se viene haciendo, digamos, desde la última mitad del siglo XX de esta parte, un enfoque relacional del poder que de ninguna manera podría prescindir de estas líneas de reflexión que vienen sugeridas más de la otra pregunta, no la pregunta por el qué. La otra cuestión, digamos, en torno a la pregunta, que está como ahí en una bisagra, ¿no? La pregunta por el qué del poder, tiene que ver con el planteo de Claude Lefort, ¿no? Que es pensar el poder como un lugar vacío. Bueno, está bien, nos preguntamos por la naturaleza del poder, pero la respuesta nos remite a una especie de ontología negativa, digamos. ¿Qué es lo propio del poder? Ser un lugar vacío. ¿Qué es lo propio del poder? Digamos, la imposibilidad de cerrarse sobre sí mismo a partir de un repertorio de condiciones materiales objetivas positivas, si ustedes quieren, ¿no? Atributos positivos. El poder es un lugar vacío y como tal, digamos, la pregunta por el cómo siempre es esquiva, digamos, puede ser orientadora, pero a la hora de mostrarnos los puntos ciegos, ¿no? El intento de asociar al poder con alguna sustancia que le sea propia, ¿no es cierto? Obviamente, en el caso de Lefort, pensar el poder como lugar vacío implica pensar un rasgo propio de la modernidad que Lefort sitúa, digamos, a partir de las revoluciones del siglo XVIII y que consiste en una práctica, digamos, o en una dinámica de acceso a posiciones de poder que están absolutamente despojadas o distanciadas, al menos en términos formales, de
digamos, los recursos que hasta ese momento habían sido considerados fundamentales para el ejercicio del poder, como podrían ser la riqueza, el saber, ¿no? Esto también lo retoma, si ustedes se acuerdan, Rosambalón, cuando trabaja la revolución de la igualdad, digamos, la consagración del ciudadano, ¿no? El poder, en tanto lugar vacío, produce un salto cualitativo fundamental en la modernidad en la medida en que se distancia de los dos indicadores más contundentes en el antiguo régimen a la hora de definir posiciones de poder, que son sobre todo riqueza y en segundo lugar saber, ¿no? Digamos, la idea de que un hombre, un voto, el principio del hombre, un voto, en algún sentido, digamos, refuerza esta imagen en tanto a la hora, digamos, de elegir, pone en igualdad de condiciones tanto al que tiene riqueza como al que no la tiene, al que tiene un saber específico como el que no lo tiene, etc. Y, digamos, en el punto de llegada, digo, si esto fuera una especie de itinerario, de hoja de ruta que nos muestra cómo se han orientado las reflexiones en torno al poder desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, tenemos, bueno, partimos de una idea muy estandarizada que piensa el poder de una manera objetiva, objetivante, ¿no? El poder son recursos y capacidades, tenemos un planteo que va a, digamos, señalar que el poder es un lugar vacío y tenemos, finalmente, que es el enfoque que más vamos a trabajar en la cátedra, la perspectiva relacional del poder. El poder es una relación y se define por el cómo se ejerce, ¿no? El poder, digamos, no puede ser rellenado de atributos sustantivos, sino que se define por una modalidad concreta de ejercicio, ¿no? Igual, como les decía, yo tengo más preguntas que respuestas en relación a esto, por esto que planteaba antes, ¿no? Alguien podría dudar de que aún enfocando el poder desde una perspectiva relacional, en el modo en que se teje esa relación no hay que tener en cuenta los recursos materiales o simbólicos, los atributos subjetivos, ¿no? En realidad, la cuestión es si cuando nosotros trabajamos recursos y modalidades de ejercicio, nos estamos haciendo una pregunta ontológica acerca de la naturaleza del poder o simplemente estamos intentando, digamos, despejar la facticidad de un ejercicio concreto. Sí, Esteban. Sí, profe, cuando usted habla del enfoque relacional, ¿hace referencia a lo que Foucault decía, que el poder es en esencia relaciones? Sí, a un planteo que no es, digamos, nosotros vamos a tomar Luhmann, Foucault, pero en realidad es dominante en un montón de otras perspectivas, Robert Dahl, por ejemplo, ¿no? El poder es una relación, en realidad el planteo es este, ¿no? El poder es una relación y como tal, digamos, tiene una, digamos, una configuración móvil. Si es una relación, no puede quedar anclada de manera permanente ni a un recurso material o simbólico, ni a un atributo subjetivo. En tanto relación, tiene una dinámica que no se detiene nunca, ¿no? Sí, Sebastián. Profe, no, eso. Quedé un poquito atrás, pero estaba leyendo la diapositiva y pensaba que el asiento, bueno, o el punto de apoyo, como dice la diapositiva, del poder justamente entendido como ese no lugar vacío, o sea, nos obliga a descomponer, en el sentido matemático de la palabra político y lo que significa, digamos, la diversificación de la significación afectiva de la palabra político. Porque ahí también es el momento en el que se trabaja cómo llegar y cómo generar una estética que atraiga la posibilidad de canalizar cierto poder para cierto lado. Sí, totalmente. Ahí lo que, digamos, podríamos decir en clave Foucaultiana es que me quedó dando vuelta esto último que decías, no, bueno, cómo se digamos, inclina hacia ciertos lados. Lo que diría Foucault es que todo depende de la orientación estratégica, ¿no es cierto? En realidad, después vamos a volver sobre esto, pero la relación de poder que es la relación que surge del choque de las estrategias, ¿no? Y finalmente lo que hay son, me adelanto un poco, pero lo que hay son
momentos transitorios de cristalización, digamos, si ustedes quieren, de éxito o fracaso de una estrategia, que depende de la orientación estratégica del dispositivo y que de ninguna manera congela de una vez y para siempre el fenómeno del poder, ¿no? Acá, perdón, me quedé mirando, esto llegó tarde, discúlpeme, pero Mariana pregunta el título y el autor del libro. ¿Te referías al texto sobre la estética, Mariana? Sí, profesora, ¿cómo le va? Sí, tal? al texto que el compañero le interesó, que también sería bueno leerlo cuando uno tenga tiempo. Miren, si puedo, voy a ver si se los consigo en PDF y lo mando. Acá pongo... Estaba tratando de rastrearlo, pero enganché uno que tenía un par de capítulos nada más. Ahora voy a tener, después lo igual busco y... Con la introducción estaría, porque el texto va recorriendo, digamos, con una clave, si ustedes quieren, histórica, siglo XVIII, siglo XIX, distintos autores, ¿no?, que se van sucediendo entre el siglo XVIII y el siglo XX, pero el planteo general está en el capítulo, en la introducción y en el capítulo 1, así que si eso está disponible ya se los podemos pasar. La estética como ideología se llama el libro. Yo también tenía una duda que iba un poco en la misma línea. Al principio, cuando estabas hablando de la espectacularización de la política, mencionaste el de Agamben, y a mí me interesaba saber cuál es también ese título. Ese sí se los puedo pasar. Ese se llama algo así como La Comunidad Imposible. Esperen que ya lo busco y me voy a anotar para mandárselo a Lina. Lali, y después te lo pido. Bueno, listo. Es breve, es un texto de unas 50, 60 páginas, pero muy interesante. Entonces, la cuestión es esta, para cerrar esta primera diapositiva, es esta, ¿no? Bueno, digamos, cuando, más allá de que adoptemos la pregunta por el qué o la pregunta por el cómo, la cuestión de fondo es si cuando nos preguntamos por los recursos del poder o nos preguntamos por el cómo, lo que nos estamos preguntando es por una naturaleza específica del poder, o sea, nos estamos haciendo una pregunta ontológica o una pregunta, como pongo acá, ¿no?, que, digamos, se ubica en una visión objetiva y objetivante del poder, y en todo caso piensa una lógica del poder en la cual el propio poder define sus recursos, ¿no? Y del otro lado, una pregunta instrumental, porque uno puede hacerse una pregunta por el qué como pregunta instrumental, digamos, como una pregunta que no intenta sustancializar en términos ontológicos. Bueno, el poder es un atributo subjetivo, el poder es un recurso concreto. No, de alguna manera uno puede pensar el poder como una especie de juego abierto que se va apalancando coyunturalmente en distintos puntos de apoyo, y esos puntos de apoyo pueden ser recursos materiales, recursos simbólicos, atributos subjetivos, ¿no? Digamos, la cuestión es esta. En general, bueno, los autores que están, digamos, los autores de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, que piensan el poder, digamos, que están, como decíamos la otra vez, tomando la fórmula de Sartori, ¿no? Las teorías políticas que están más cerca de la filosofía que de la ciencia, lo que van a pensar es, bueno, justamente, digamos, una pregunta en términos instrumentales que en algún sentido renuncia, digamos, a la preocupación ontológica por el poder, ¿no? ¿Cuál es la sustancia constitutiva del poder? Y cuando se preguntan por el cómo, van a echar mano a estos recursos materiales, simbólicos, subjetivos, etcétera, pero justamente pensando cómo se inscriben en ese juego abierto, variable, ¿no? Que digamos va mutando continuamente. Acá Lucía dice: tengo el libro de Terry Gilton completo, así que si quieren, ponelo, socializalo, y de última lo podés subir en el campus, en la bibliografía, capaz. No sé cuál será el modo de acceso más fácil. Lo más fácil de última es que lo mande por mail y yo lo subo al Drive para que lo vean todos en la parte de complementarios de la unidad 2. Ahí justo estaban levantando la mano. Candela. Sí, yo con respecto a, ahora hablando de textos,
Para esta clase, ¿qué texto sería asignado? Bueno, el texto que después vamos a trabajar más sistemáticamente, entre comillas, es el de Marchart. Sí, ese sería el obligatorio. El Digamos. obligatorio, que es el obligatorio. Después, si vos te fijás en el programa, yo en el programa pongo los textos con los que armo la clase, algunos textos, digamos. Y si ustedes quieren, digamos, buscarse alguno de los textos que yo uso para armar la clase y revisarlos porque les parece que les puede servir, ningún problema, todo bien. Lo que hacemos es, o se los facilitamos a través del Dropbox, o me escriben y se los mando. En el Drive lo organizamos así, pusimos las unidades, ahí están los textos obligatorios de cada unidad, y aparte hay una carpeta que se llama complementarios y también está organizado por unidad, y ahí dejamos todos los que teníamos en el antiguo Dropbox, y están disponibles, creo que todos, si falta alguno nos mandan un mensajito y lo subimos. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con diferenciar, digamos, la pregunta conceptual por el poder a la pregunta por las modalidades concretas de ejercicio del poder, ¿no es cierto? Podríamos decir que hay, en relación a la dimensión conceptual, hablamos de poder en singular, como una especie de gran concepto matriz, ¿no? A partir del cual pensamos, después, obviamente, en situaciones fácticas, y nos reservamos el plural, como hace Foucault, para hablar de justamente esas situaciones concretas que diagnosticamos en algún sentido como ejemplos, ¿no?, de ejercicio del poder. Si nosotros pensamos en esa primera dimensión conceptual, los dos textos que ustedes tienen para trabajar, esto los paso rápido porque después lo van a ver en el práctico, ¿no? Hay algo en común, digamos, en este enfoque relacional del poder que nos proponen Foucault y Luhmann, aunque son dos autores que están ubicados en posiciones teóricas bien distantes, no sé si antagónicas, pero bien distantes por lo menos, y es esta idea, por un lado, que el poder es una relación abierta, no es una relación de suma cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder no funciona como una especie de quantum alojado en una sociedad y atravesado por una disputa por la cual lo que uno gana el otro lo pierde, digamos. Si alguien gana más poder es porque se lo sacó a alguien, digamos, siendo alguien un concepto, digamos, lo suficientemente amplio como para remitir tanto a sujetos individuales como personas físicas como personas, digamos, jurídicas o institucionales, por decirlo de algún modo, ¿no? Es una relación abierta, no es de suma cero, tiene esta capacidad de autoalimentarse, autorreproducirse el poder, y de hecho, en algún sentido, en el plano de la teoría, Foucault reconoce, digamos, el salto cualitativo que se da en la analítica del poder en el liberalismo. El liberalismo, junto con esa concepción novedosa sobre la creación de riqueza, que también, digamos, tiene una capacidad de autorreproducirse ligada a lo que la origina, que es la energía humana, el trabajo, ¿no es cierto? Es distinto. Si uno pensaba la riqueza como, no sé, la plata, los metales preciosos, evidentemente había un techo. A lo mejor el techo era alto, si había mucha disponibilidad de oro y plata, sería muy alto el techo, pero había un techo. En el momento en que se agotaba, no había nada más, no había más riqueza para generar, ¿no es cierto? Mientras que lo que dice Foucault es algo así como que el liberalismo introduce un desbloqueo conceptual en relación a la riqueza porque permite pensar, digamos, la riqueza en relación a un caudal de energía humana que en principio no tiene límite, tiene algunas restricciones, obviamente, no puedes poner a laburar a un tipo 24 horas por día, 7 días a la semana, pero, digamos, no se agota de la misma manera que se agota un recurso concreto como podrían ser los metales preciosos, ¿no es cierto? Y en este sentido, Foucault dice que la concepción del poder del liberalismo acompaña, ¿no?, este salto cualitativo que hay en relación a la riqueza, y también ahí habría un desbloqueo conceptual con una idea de poder que se autorreproduce, ¿no? No es una relación de suma cero, siempre es posible pensar que se genera más poder, ¿no es cierto?
Y en ambos casos, los dos autores coinciden en diferenciar relaciones de poder de relaciones de influencia. Esto es una cuestión compleja, debemos decir, sobre todo si lo pensamos en función de estas, digamos, de la coyuntura contemporánea, ¿no? Donde todo lo que venimos diciendo hasta ahora, el peso de las redes, ¿no es cierto? Toda la maquinaria de esa, digamos, red global de signos, como decía Ramonet, que son los medios de comunicación, prensa, diario, ¿no? Que además son grandes conglomerados, los mismos grupos tienen editoriales, tienen diarios, tienen canales de televisión, ahora canales de streaming. Entonces, ahí hay una cuestión difícil de diferenciar. Es interesante tenerla en cuenta. Yo, la verdad, que cada vez tengo más problemas para diferenciar, pero el planteo de los dos autores es que, bueno, si, digamos, pusiéramos todo el peso de la potencia, digamos, que tiene el poder para inducir, para generar situaciones, si pusiéramos todo ese peso en las influencias, bueno, cualquier condicionamiento emotivo entraría, ¿no? En los mecanismos de poder y el análisis del poder perdería especificidad. Esto ya les digo, yo lo dejo abierto porque evidentemente si uno piensa en la coyuntura, hay, digamos, situaciones que nos invitarían a pensar que si no son lo mismo, están transitando un camino, digamos, compartido de manera bastante ostensible. Pero bueno, yo cumplo en plantearles lo que tienen en común los enfoques del poder de ambos autores, no son relaciones abiertas, no de suma cero, con capacidad autorreproductiva y que se ubican a una distancia crítica del mecanismo general de las influencias. ¿Por qué? Porque los dos consideran que si cualquier forma de influencia la analizamos con el cristal, digamos, conceptual del poder, bueno, en realidad el poder pierde especificidad, podríamos encontrar poder en cualquier lado, cosa que en realidad, después siguiendo a Foucault, parece confirmar, ¿no es cierto? Porque la extensión que le da Foucault al concepto de poder también, vamos a decir, permite encontrar poder en cualquier lado. Pero bueno, lo dejo planteado. Ay, no, esperen, que estoy cliqueando mal. Ahí está. La otra cuestión que hay que analizar en relación al poder tiene que ver con la dinámica, digamos. ¿Cuál es ese juego? ¿Cuáles son las características de ese juego abierto que mencionábamos antes que caracterizaría el poder? ¿No es cierto? Bueno, en general también estos autores coinciden, ¿no?, en que, digamos, lo propio de ese juego abierto se presenta bajo la forma de una tensión, digamos, bajo la forma, digamos, de un campo tensional en el cual poder y resistencia están íntimamente articulados, ¿no es cierto? Ya sea que lo pensemos como lo propone Foucault, resistencias en términos, digamos, de prácticas discursivas o extradiscursivas. Vieron que hay una frase que, digamos, textualmente no la encontré nunca en Foucault, pero que realmente expresa muy bien lo que quiere decir Foucault, que es donde hay poder y resistencia, y efectivamente tiene que ver con esto, digamos, con que si la dinámica del poder responde a lo propio de un campo tensional, en el cual poder y resistencia están articulados, bueno, esta resistencia se manifiesta siempre, digamos, allí donde hay poder, hay una resistencia que se manifiesta bajo la fórmula de prácticas discursivas o extradiscursivas, ¿no? Y la otra, digamos, la otra perspectiva que también se hace cargo de esta idea de que la dinámica del poder responde a esta lógica de un campo tensional es la que nos proponen tanto Rancière como Mouffe cuando trabajan, digamos, las figuras del litigio del agonismo, ¿no es cierto? El poder, las formas en las cuales se manifiesta ese juego abierto de
de las relaciones de poder es la forma del litigio, digamos. ¿Qué es el litigio? No, esto por ahí no me meto demasiado porque sé que lo ven con Matías en filosofía política, díganme si me estoy repitiendo, pero bueno, ¿qué es el litigio? El litigio es, digamos, esa situación de interlocución en la que, digamos, irrumpe de manera inesperada la voz de un otro que no había entrado en la cuenta de la política, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué es lo propio de la política? Cuando, ¿se acuerdan que para Rancière lo que nosotros habitualmente identificamos como política es policía? El orden de las instituciones, él lo ubica bajo el rótulo de policía. Mientras que política es un momento fugaz, un momento disruptivo, que altera el orden policial y que justamente surge cuando es posible identificar en un determinado escenario la irrupción de un común litigioso. ¿Qué es un común litigioso? Es algo en torno a lo cual nadie puede esquivar la discusión, digamos. Y la irrupción tiene que ver, la irrupción de este común litigioso, de esta cuestión respecto de la cual no se puede esquivar la discusión, no se puede esquivar el debate, sobreviene cuando efectivamente irrumpen en la situación de interlocución aquellos que habitualmente no entraban en la cuenta de la política. Cuando uno podría decir, por ejemplo, el colectivo LGTB irrumpe, digamos, en la situación de interlocución, instalando en 2010 un común litigioso que es justamente, no sé, el matrimonio, la necesidad de discutir una forma de unión, digamos, entre parejas de un mismo sexo, que sea reconocida por la ley, que garantice los mismos derechos, o cuando, digamos, se discute la ley de identidad de género. No es que todos van a estar de acuerdo sobre la respuesta que tienen frente a esa, digamos, a ese tópico que se instala en el centro del debate, pero sí, digamos, lo que marcaría el momento político de esa irrupción es que nadie se puede negar a discutir sobre eso, aunque sea para decir cosas como, qué sé yo, que el matrimonio expresa la voluntad de Dios de que el hombre y la mujer se unan para procrear. Aunque sea para dar esa respuesta, va a ser necesario, digamos, aceptar que ese es un tema de debate. Sí, Macarena. Podríamos pensar que el mismo Milei fue en algún momento un común litigioso, digamos. Y podríamos pensar, sí, bueno, a ver, depende de dónde nos paremos, ¿no? Porque el común litigioso, eso es una cosa que hay que leer las cosas más nuevas de Rancière, las intervenciones más nuevas. El libro que es el desacuerdo, es digamos, de la década del 90, y en ese momento para Rancière el común litigioso siempre representaba un salto hacia adelante en las formas, digamos, más radicales de la política, que son las formas de una democracia plena. Una democracia sin diferencias, sin jerarquías, digamos, ¿qué es la democracia? El escándalo democrático, digamos, ¿qué es la democracia? Es el presupuesto de la igualdad radical de todos los individuos, ¿no? Y por eso, digamos, el escándalo democrático, dice Rancière en un libro que tiene 10 años después, 10 años posteriores, que se llama El escándalo democrático. Él dice, el escándalo democrático es la mera existencia de gobernantes y gobernados. Digamos, si nosotros pensamos en términos radicales la democracia, no podríamos admitir que existen gobernantes y gobernados. En esta perspectiva, habría que discutir si la irrupción de Milei es un salto cualitativo hacia adelante en términos de una radicalización de la democracia. Igual debo decir que en sintonía con lo que plantea Macarena, Rancière no sé, creo una entrevista de 2016, después se las busco y se las subo, cuando está analizando el tema de, digamos, los conflictos sociorraciales, los levantamientos de las minorías musulmanas en las cités, en los suburbios de París. ¿Se acuerdan el tema de lo que se incendiaban autos, bueno, estas formas, digamos, de irrupción en la esfera pública tan disruptivas?
el tipo ahí revisa lo que dice, ¿no? Porque, digamos, la pregunta que se hace es si las formas radicales de la igualdad en las que él estuvo pensando no son formas reductoras con respecto a la diferencia que reivindican algunos actores sociales, ¿no? O sea que es una buena pregunta la de Macarena, que requeriría, digamos, una lectura sistemática, profunda, digamos, en un arco temporal amplio, ¿no? De la lectura de Milei, sí, de Milei, perdón, de Rancière. Si lo que si la pregunta que nos hacemos es si la idea de común litigioso, tal cual la plantea Rancière, nos sirve para volver inteligible, digamos, la irrupción de Milei. También podemos valernos, digamos, de una suerte de pragmatismo conceptual y adecuarla, y eso es algo que, a lo cual yo les invito, las invito, porque efectivamente uno no anda con el manual de teoría política para ver de qué manera se ajusta o no la realidad, digamos, la coyuntura a estos planteos, sino que la invitación es a la inversa. Es apropiarse de los conceptos. Si ustedes quieren hasta manipularlos dentro de un cierto límite, ¿no? De un cierto límite hermenéutico que no desafíe las premisas con las cuales fueron construidos, pero digo, sí, soy una ferviente defensora de cierto pragmatismo conceptual, y en ese punto habría que buscarle la vuelta a lo que dice Macarena, ¿no? Ver de qué modo, con ese instrumento conceptual y con una forma de apropiación, y si ustedes quieren también de manipulación del concepto, común litigioso, podemos iluminar la coyuntura de la emergencia de un liderazgo como el de Milei. Bueno, entonces, digamos, el litigio es la forma, digamos, en la cual uno lee la dinámica del poder, ¿no? Siempre, digamos, hay una lógica de confrontación que implica el reclamo, digamos, por ser contados, por entrar en la cuenta, ¿no? ¿Qué es la política? Es la irrupción de aquellos que no entraron en la cuenta, ¿no? La política es el resultado de la irrupción de aquellos que, digamos, que buscan entrar en la cuenta, ¿no? La cuenta de los que no cuentan. El litigio es la forma en la cual, en la cuenta de los que no cuentan, es posible hacer oír una voz en la escena pública, ¿no? Y esta también es una forma, ¿no?, de pensar la dinámica del poder. Bueno, la posibilidad de correr el barómetro de la cuenta de los que no cuentan, ¿no? Correr el indicador de la cuenta de los que no cuentan, estirar los márgenes de la discusión para hacer entrar en la cuenta a aquellos que fueron silenciados, digamos, modificar las relaciones de fuerza a fin de hacer, digamos, de convertir en objeto de discusión cuestiones, digamos, significativas, relevantes para aquellos que no entraban en la cuenta, pero que los que sí, digamos, eran las voces orgánicas del poder policial, no querían ver, ¿no es cierto? Bueno, esa es una forma también de pensar la dinámica del poder. Y el agonismo, que eso también, bueno, un poco lo planteo brevemente porque después lo van a discutir en los prácticos, tiene que ver con esta contienda verbal, ¿no? Bueno, las relaciones de poder son relaciones atravesadas por la tensión, pero esta tensión es una tensión, digamos, agonística, es una tensión que se resuelve en una lucha verbal, que reconoce justamente en los interlocutores una voz autorizada para dar la disputa verbal, reservándose, dice Mouffe, el concepto de antagonismo, no para el adversario político, sino para el enemigo, digamos. El agonismo lo reservamos para aquellos a los cuales reconocemos como interlocutores. ¿Por qué? Porque estamos parados ambas en el mismo suelo democrático, ¿no es cierto? Mientras que nos reservamos el concepto de antagonismo para aquellos que, digamos, no reconocen ese umbral democrático como suelo común de la discusión. Sí, Esteban.
No, a ese punto digo, Beatriz, justamente cuando leímos ese par relación amigo-enemigo o amigo-adversario, que bueno, que ese juego de palabras donde se reconoce al otro, y en el otro donde no se reconoce y lo tengo que eliminar, en el caso del Claro. antagonismo. En el caso del antagonismo, no lo reconozco como un adversario y lo tengo que eliminar. Eso es antagonismo. Claro, sí. Después, bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo, ¿no? Qué cuestiones del planteo, digamos, que se origina en Carl Schmitt, reaparecen tanto en Mouffe como en Laclau, pero bueno, en principio tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, para Foucault, para Rancière, para Mouffe, la dinámica del poder se resuelve en este campo tensional, ¿no es cierto? La dinámica del poder tiene, digamos, nos muestra esta forma, ¿no? Un campo tensional en el que hay fuerzas que se enfrentan. Para el caso de Luhmann, aún reconociendo que el poder es una relación, que no es una relación de suma cero, sino que se autorreproduce, como el objetivo es pensar la estabilidad del sistema, la autorreproducción del sistema, ¿no? En realidad, la dinámica del ejercicio del poder se resuelve, digamos, en una especie de lógica de equilibrio en el marco de esta, digamos, de la diferenciación funcional que es propia de las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades modernas han sufrido un proceso marcado de especialización y diferenciación funcional, y el poder que sería, digamos, sería ese punto de equilibrio, ese punto de apoyo que garantiza el equilibrio en el marco de la compleja relación que suscita la diferenciación funcional propia de la sociedad moderna, ¿no? Y de hecho, en ese punto, el poder es un reductor de contingencia. El poder, incluso, bueno, después van a ver un montón de otras cosas más, es un reductor de contingencia, es un economizador de violencia. Digamos, el poder como ordenador, como elemento, digamos, que garantiza el equilibrio, reduce contingencia, economiza violencia, se vuelve innecesaria, digamos, o digamos, relega el recurso a la violencia a la última de las posibilidades, digamos. ¿Por qué? Porque efectivamente es un mecanismo eficiente, ¿no es cierto?, para reproducir el orden y para, digamos, vehiculizar la lógica de comunicación que ordena, digamos, las sociedades complejas. Para Foucault, el poder como dimensión conceptual, como decíamos antes, bueno, si hay que diferenciar poder para pensar en abstracto, ¿no? Una matriz conceptual, y poderes para pensar esas situaciones fácticas, ¿no? En las cuales en el escenario histórico se nos ofrecen conflictos, tensiones que pueden ser analizadas a partir del concepto de poder. Bueno, en el primer caso, ¿qué dice Foucault sobre el poder, sobre digamos, el poder analizado en esta perspectiva relacional? El poder es una acción que modifica a otra acción. Fíjense que, después sobre esto voy a volver, corre cualquier figura subjetiva. No es alguien que ejerce una práctica determinada sobre otra persona para limitar la acción. El poder, digamos, refiere a acciones. Son acciones que modifican otras acciones, que definen un campo de acciones posibles, habilitando simultáneamente la resistencia, ¿no? En el mismo momento en que esa acción modifica otra acción, en el mismo momento en que una acción limita el campo de las acciones posibles, está generando, digamos, el punto de apoyo para una resistencia concomitante, ¿no?, a ese condicionamiento de la acción. La otra cosa que dice Foucault y que también aparece en Luhmann es que la libertad es condición de ejercicio del poder. La relación amo-esclavo, dice Foucault, es la antítesis de una relación de poder. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres. Por otra parte, tiene sentido, digamos, ¿no? Porque si lo que habilita el poder es la resistencia, bueno, el sujeto que puede resistir es un sujeto libre, un sujeto absolutamente condicionado es un sujeto que no puede resistir. Ahí hay otra cosa.
Foucault no ignora que pueda haber situaciones fácticas con estas características. Lo que él va a decir es que en esas situaciones lo que se juega es algo distinto a una relación de poder. El poder tiene una enorme potencia productiva, ¿no? Produce prácticas, produce saberes, produce sujetos. Eso lo dejo abierto para la próxima unidad. Y la otra característica del poder es que opera de manera capilar, microfísica, reticular, ¿no es cierto? Por eso el análisis del poder en Foucault nos obliga a ser muy cuidadosos en el abordaje de las instituciones estatales. Porque, digamos, Foucault está pensando con una lógica invertida, podríamos decir. El modelo vertical de análisis del poder piensa cómo el Estado autoriza y habilita formas más puntuales de ejercicio del poder. Lo que va a decir Foucault es al revés. Digamos, todo ese entramado de formas microfísicas del poder es lo que sostiene el aparato de la soberanía, no el aparato del Estado. Como que ahí radica un poco esa potencia, ¿no? Del poder, Claro. como medio difuminado sería. Totalmente, exactamente. Nosotras con una amiga siempre, no sé si ya lo dije, usé esta frase con ustedes, pero en relación al concepto de gobierno, que es un giro que le da Foucault, después lo vamos a ver, al concepto de poder, digamos, la idea moderna del poder es gobernar sin que se note. Podríamos decir, el poder es tanto más efectivo cuando se ejerce sin que se note, cuanto más sutil es, ¿no es cierto? Y esto no niega que sean relaciones de fuerza. Acá les puse una frase que aparece en Poder y Saber, dice Foucault. Las relaciones de poder son relaciones de fuerza, relaciones de enfrentamiento, pero por lo tanto son continuamente reversibles. Digamos, obviamente, digamos, si hay una acción que tiene capacidad de modificar otra acción, es porque ejerce una fuerza mayor. Ahora, eso no niega, al no negar la capacidad de resistencia, lo que nos obliga a pensar es cuál es el punto de apoyo que permite que esa relación, digamos, que esa relación se vuelva reversible, que mute en algo distinto, ¿no? Qué sé yo. Pensemos miren, pensemos justamente en la dinámica del Estado de Derecho, ¿no? Que de alguna manera se presenta a sí mismo como esa trama jurídica que sostiene y respalda las reivindicaciones de derechos de los sujetos jurídicos, ¿no? Los sujetos los ciudadanos de un determinado conglomerado político. Ahora, en un momento, esos individuos cuyos derechos aparecían garantizados por la trama de relaciones jurídicas que ordenan la maquinaria estatal, empiezan a pensar, empiezan a plantear que esa estructura es opresiva y van a cuestionar, digamos, los cimientos de la misma institución a partir de la cual la modernidad pensó la asignación o el reconocimiento de derechos, ¿no es cierto? Bueno, eso es reversibilidad estratégica, para bien o para mal, pero digamos, en el mismo punto donde en un momento se asentaron relaciones de fuerza que permitieron que el modelo de la soberanía funcione, digamos, sobre el principio del derecho, se asentó, se sedimentó, digamos, una resistencia que ubicó en una posición reversible, digamos, en un lugar, digamos, girando aún sobre el Estado, sobre el problema del Estado, lo ubicó en una posición que lejos de ser garante de los derechos, aparece como opresiva, avasallante, ¿no? Bueno, eso da cuenta, ¿no? De que las relaciones son siempre reversibles. Y por otro lado, Foucault, en relación al poder, a las situaciones fácticas, ¿no? Que uno podría analizar como relaciones de poder, lo que va a decir... Esteban había levantado la mano, perdón. Ah, ¿quién? Perdón, no vi. Creo que Esteban había levantado la mano.
Sí, Beatriz, no, en referencia al ejemplo de lo que estabas hablando, me vino a la cabeza el ejemplo de ahora de este proyecto de ley que quiere impulsar el gobierno para expulsar a los extranjeros, que si bien era un derecho que tenían garantizado por la normativa, por la misma Constitución, ahora está esa reversibilidad que vos estás hablando. Sí, totalmente, claro, efectivamente. Incluso podríamos pensar el tema de la escolarización. ¿Vieron eso del homeschooling? Yo no sé para cuánto prosperará. De hecho, sí, en la ley de bases original estaba la posibilidad de que a partir de 4º grado las clases sean virtuales, no haya presencialidad en el sistema escolar. Bueno, eso es una reversibilidad. En la misma institución que se presentó como igualadora, habilitadora de oportunidades, se fueron alojando, digamos, formas de resistencia que la convirtieron en blanco de una serie de ataques que ahora empiezan a ver las prácticas escolares como opresivas, intrusivas. Bueno, con mis hijos no, yo los educo como quiero, ¿no es cierto? Bueno, tenemos miles de ejemplos que nos permitirían aplicar esta idea de reversibilidad estratégica, ¿no? Que nos propone Foucault. Y decía, bueno, en términos fácticos, dice Foucault, hay millares, así, literal, de relaciones de poder y por lo tanto de microluchas. Digamos, hay, y esto también es complicado y ha sido blanco de muchos ataques, ¿no? de parte de la teoría política. Bueno, todas esas microluchas las etiquetamos como políticas. Si hay política en todos lados, al final, bueno, este panpoliticismo termina siendo lo mismo que si no hubiera política en ningún lado, ¿no? Entonces es problemático. Bueno, yo lo dejo planteado, ¿no? Pero bueno, lo que dice hay millares de relaciones de poder y por lo tanto millares de microluchas que atraviesan a las sociedades. Y el Estado, en ese punto, digamos, es la estructura institucional, para Foucault, ¿no? Que se apoya en esa multiplicidad de tácticas locales. Lejos de ser el origen de todas esas tácticas locales, es digamos, el efecto. Puede haber algo tan abstracto como el Estado que gobierna con la universalidad de la ley, que también es abstracta, ¿no es cierto? Es impersonal, supone una igualdad jurídica que no se condice con la situación real de sujetos de derecho, etc. Pero digo, eso funciona así porque previamente han estado funcionando microdispositivos, si ustedes quieren, técnicas locales. En distintos pasajes de la obra de Foucault aparecen conceptos distintos, pero que dan idea de esto, ¿no? De que en realidad, en vez de mirar de arriba para abajo cómo funciona el poder, si ustedes quieren, simplificando, tenemos que ver de abajo para arriba, a partir de estas tácticas locales, microdispositivos, puntos de apoyo micro que sostienen toda la maquinaria institucional de la soberanía. En el caso de Luhmann, no sé si hay alguna pregunta, un comentario. Sigo, entonces, cualquier cosa me para. En el caso de Luhmann, cuando pensamos la dimensión conceptual de poder que aparece trabajado en los textos que ustedes tienen para leer, bueno, vieron que para Luhmann la sociedad es un encadenamiento de comunicaciones, digamos. ¿Qué es lo que compone? ¿Cuál es la autopoiesis de la sociedad? El término, digamos, ¿cuál es la dimensión en la que la sociedad encuentra su capacidad de autorreproducirse? La comunicación. Entonces, el poder es analizado en el marco de una especie de gran teoría general de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. El poder es un medio de comunicación simbólicamente generalizado. ¿Qué serían esos medios de comunicación simbólicamente generalizados? Son instancias de generalización simbólica, instancias, digamos, de ordenamientos simbólicos que, digamos, que funcionan formalmente en un marco general y que no pueden producirse, digamos, que no son la sumatoria de casos individuales, que no resultan de poner uno al lado de otro casos concretos de comunicación. Acá, si ustedes quieren, hay un modelo de formalismo
similar a la lingüística estructural, a la semiótica estructural, si ustedes quieren, ¿no? Esas instancias de generalización simbólica no son el resultado de la sumatoria de muchas situaciones particulares de comunicación, sino que al revés, digamos, son el marco general a partir del cual pueden producirse situaciones individuales de comunicación, ¿no? Y esa teoría del poder surge de una teoría de la sociedad, digamos, el punto de partida para Luhmann es una idea de sociedad como un sistema macro, ¿no? Sin vértice ni centro, dice él, constituida por comunicaciones múltiples, ¿no? Entendiendo por comunicación ese proceso de selección múltiple de información que se produce en situaciones de doble contingencia. ¿Doble contingencia qué quiere decir? Contingencia, digamos, del lado del emisor de la información y del lado del receptor de la información. Dice Luhmann, si el poder es considerado como un intercambio, ¿qué fundamentos no intercambiables existen para poder intercambiar? Si el poder es un juego entre oponentes, ¿cuáles son los fundamentos del juego que no se pueden jugar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el piso, el punto de partida que no se somete a discusión? Y bueno, son esos grandes medios de comunicación simbólicamente generalizados. Esos mecanismos macros, ¿no? Que implican un proceso de selección múltiple de la información, en los cuales tanto del lado del emisor como del receptor hay una situación de contingencia, no hay una situación de univocidad, ¿no? De linealidad. Profe, Sí. soy sincero, esto de Luhmann no me quedó claro. ¿Me lo podría explicar como para un hincha de Boca? Bueno, primera cosa que hay que explicar, dada, digamos, la similitud con el lenguaje corriente, es que medios de comunicación en Luhmann no tiene que ver con lo que nosotros entendemos por medio de comunicación, ¿no es cierto? Aunque uno a la inversa sí puede analizar los medios de comunicación con las herramientas conceptuales de Luhmann, lo que hay que tener en claro es que medios de comunicación para Luhmann es un concepto mucho más amplio y que tiene que ver con las formas, digamos, los mecanismos estructurantes de transmisión y selección de la información en un sentido amplio. Esto después ustedes lo van a ver mejor en el práctico cuando tengan el texto adelante, pero para que les dé una idea, capaz que esto también ya lo vieron en teoría sociológica, díganme si me estoy repitiendo, pero vieron que... o deberían haberlo visto. O deberían haberlo visto. Luhmann tiene como referencia las innovaciones en el marco, digamos, de la biología sistémica, Maturana, que justamente piensan los procesos de reproducción biológica como procesos de comunicación celular. ¿Cómo se reproduce la vida? A través de un mecanismo de comunicación celular. Las células tienen información que se comunican entre sí, garantizando el proceso de reproducción de la vida. Bueno, esta, digamos, idea le parece muy potente, lo obnubila, si ustedes quieren, y trata de aplicarla, digamos, de utilizarla como matriz de referencia, ¿no? Incluso podríamos decirlo en una fórmula que yo usé en la primera clase, que es la que acuña Michel Serre, que es un estructuralista francés, esta idea de isomorfismo en los campos del saber, digamos. Hay como una forma similar de pensar los problemas en distintos campos del saber. Bueno, acá se ve con claridad el tipo, por una cuestión de cercanía, si ustedes quieren pensarlo en una clave más tradicional de las influencias, pero al tipo le parece que ese esquema a través del cual la biología piensa la reproducción, la sociología puede pensar la reproducción de lo social. La reproducción de lo social tiene que ver con los encadenamientos que ponen en circulación la información. Digamos, si la materia prima de la comunicación en los sistemas vivos es, digamos, una materialidad química, si vos querés, y la comunicación celular. Químicos de la vida humana, claro.
En la sociedad, los componentes matriciales, digamos, de la comunicación, perdón, de la circulación de información son componentes simbólicos, sociológicos, ¿no? Socialmente estructurados. Entonces, él piensa el poder como uno de estos mecanismos de información entendidos como proceso de selección y transmisión de la información. Información que en este caso tiene que ver con los rasgos propios de la configuración social en cuestión. Formas de organización y reconocimiento del orden, mecanismos económicos, sistemas jurídicos, ¿no? Todos estos son eslabones en la cadena, digamos, de circulación de la información que permiten a la sociedad autorreproducirse. El poder es un mecanismo, digamos, de comunicación simbólicamente generalizado en la medida en que es un mecanismo de transmisión de la información que, digamos, opera sobre la base de una generalización simbólica, que en este caso, acá no lo había puesto, ¿cuál es la generalización simbólica sobre la que opera el poder? Es la de la dicotomía entre lo permitido y lo prohibido. Digamos, en términos... ¿por qué? Porque esto también, capaz que debía haberlo aclarado más, esto ustedes lo van a ver en el práctico, porque, digamos, el sistema se autorreproduce reduciendo contingencia y complejidad. Digamos, ¿cuál es el secreto para que una sociedad se reproduzca? Reducir contingencia, es decir, reducir aquello que no podemos controlar, y reducir complejidad. Reducir complejidad quiere decir, digamos, esto es muy burdo, pero es algo así como ordenar de manera simplificada los componentes de ese orden social. Y la manera más simplificada de ordenar los componentes de un orden social es con un código binario. Lo permitido y lo prohibido, lo legal y lo ilegal, que son cosas en nuestro caso cruzadas, también lo van a ver. No sé, lo bello y lo feo, eso sería, no sé, riqueza y pobreza en economía, ¿no es cierto? Lo valioso y lo que no tiene valor, hombre, mujer, totalmente, malo, bueno. Entonces, el poder es un orden un medio de comunicación simbólicamente generalizado, es decir, es una instancia de generalización simbólica que reduce contingencia, produce simplificación, a partir de un esquema binario que es el que opone lo permitido y lo prohibido, ¿no? Y es uno de los medios de comunicación simbólicamente generalizado que, al poner en circulación información con esta lógica binaria, permiten la autorreproducción de la sociedad. La sociedad es esa estructura macro, si ustedes quieren. Y después ustedes tienen el sistema político que funciona a partir del insumo poder, como medio de comunicación simbólicamente generalizado, que opera de manera binaria en base a lo permitido y lo prohibido. Tiene el sistema económico, ¿no? Que opera, digamos, transmite información de manera binaria a partir de la información que opone lo valioso a lo que no tiene valor. Bueno, en fin, no sé si soy clara, Leandro. Me quedó un 80% más claro, después cuando lea... El 20% te lo resuelve Alina en el práctico. Pero sí, los textos te van a resultar... a ver, iluminadores tal vez es mucho en el caso de Luhmann, que es enrevesado, pero bueno, te va a tirar algún centro para un hincha de Boca como para que... menos peores que otros textos, podemos decir, en todo caso. Menos totalmente. Profe. Profe, ¿se escucha? Sí, Sebastián, dale, vos hablá mientras yo busco No, rescatando esta búsqueda de ordenar desde lo binario, Lean, te digo esto, o sea, es el síntoma ordenatorio de la simbología de la comunicación humana a lo largo de toda la historia. Claro, sí, sí. Y de hecho, miren, yo debo decir que no soy en absoluto luhmanniana, he tomado algunas cuestiones Menos mal. sí,
de la caja de herramientas lumaniana cuando trabajamos en un PIB que teníamos ahí en la FTS con Zampino, Silvina Gibbon, bueno, Mercedes Prol, que trabajamos los discursos políticos de los intelectuales en los medios, y realmente hay cosas que te resultan como fértiles, ¿no? A la hora de por lo menos de hacerte una buena pregunta en relación, por ejemplo, a esta comunicación simplificada que suscita, ¿no? El poder como medio de información simbólicamente, de comunicación simbólicamente generalizado, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar porque dije, todo lo que está acá, ya lo dije. Igual después les subo el PowerPoint y lo van a tener, digo, ordena soluciones con una idea de selectividad doble, esto que decía, ¿no? Que en la cadena de transmisión de información es azaroso, digamos, hay muchas alternativas, tanto para el que emite la información como para el que la recibe, en el modo en que se la apropia, hay reducción de contingencia, y esta idea, digamos, de autorreproductibilidad de ustedes quieren del poder tiene que ver con un planteo de Luhmann que dice que el poder es tanto mayor cuanto mayor cantidad de alternativas de selectividad ofrece. Digamos, el poder es restringido si te da a elegir entre A, B o C. En cambio, si te da a elegir entre 10 o 20 alternativas, ese es un poder sólido que se banca cualquier respuesta, que tiene capacidad para absorber cualquier respuesta, o por lo menos una amplia gama de respuestas. Un poder que solo se banca 2 o 3 respuestas es un poder bastante reducido, ¿no? Y eso tiene que ver con esta idea, digamos, de que el poder tiene capacidad de autorreproducirse. El otro eje de análisis que está, digamos, que recorremos en esta política es la relación entre poder y política. Y acá también, hoy me permití, estoy con lo de las citas, porque Luciano Canfora, no sé si lo conocen, es un filólogo italiano que en este momento está siendo llevado a juicio por Giorgia Meloni, por haber dicho que en el corazón, digamos, del partido político de Meloni yace, digamos, la fórmula neofascista que, digamos, hunde sus raíces en la República de Saló. Así que, bueno, me pareció también una buena forma de reivindicarlo y dice, es una traducción casera, bueno, el que sepa italiano por ahí me va a corregir, pero bueno, después la podemos consensuar. Dice Canfora, la masiva desconfianza en el instrumento electoral nace de la madurada convicción de que el voto es vano y sustancialmente ineficaz, por cuanto el verdadero poder reside en otro lado, ajeno al sufragio de los electores. Esta me pareció una gran fórmula para entrar a discutir el vínculo entre poder y política, ¿no es cierto? Poder y política, si nosotros pensáramos en el modelo de la teoría de los conjuntos, tienen una zona de superposición, una zona en la que se intersectan, pero evidentemente tienen elementos diversos, ¿no es cierto? El problema es que efectivamente en las últimas décadas esa zona de intersección se ha ido achicando, digamos, adelgazando cada vez más, a punto tal de que muchas veces los ciudadanos tienen la sensación de que el poder pasa por otro lado y que no tiene ningún sentido ir a votar, ¿no es cierto? Entonces, esa, digo, es a ver, como hoja de ruta para las preocupaciones de un politólogo, me parece fundamental, ¿no es cierto?, a la hora de recorrer el vínculo entre poder y política. La cuestión es esta, ¿no? Como decíamos antes, bueno, toda política es poder, el poder es más que la política y poder son sinónimos. En realidad, este también es un tema espinoso. En el caso, por ejemplo, de Foucault, yo creo que él no lo resuelve en absoluto. Le esquiva el bulto siempre que puede, y bueno, nunca queda demasiado claro por dónde pasaría la frontera, ¿no es cierto? En el caso de Luhmann, como vimos, el vínculo, digamos, está mucho más claramente delineado, ¿no? Digamos, si la sociedad es una gran cadena de medios de comunicación simbólicamente generalizados, la estructura macrosocietal
la política como subsistema está, digamos, estructurada o ordenada en torno a uno de esos medios de comunicación simbólicamente generalizados en particular, que es el poder. Entonces, ahí la tenemos como más clara la cosa. ¿Qué, digamos, cuestiones me parece que se pueden poner en valor en relación a la política? Yo creo que claramente la política es un campo de relaciones de fuerza en el que lo que está en disputa son relaciones de poder, lo que está en juego son relaciones de poder. En esto, digamos, me autorizo, me amparo en los planteos de Bourdieu, digamos. Si hay algo específico de la apuesta propia del campo de la política, es las relaciones de poder. ¿Cuál es la especificidad de ese campo? ¿Cuál es la especificidad de la apuesta o el modo en que esa apuesta por, digamos, concentrar instrumentos de poder, digamos, qué es lo que la caracteriza? Bueno, evidentemente, digamos, en la disputa por las relaciones de poder, en ese juego de la política que lo que disputa es el poder, la disputa se puede plantear en términos, digamos, de recursos institucionales, el acceso, digamos, al control del Estado. Evidentemente, el Estado apalanca relaciones de poder. Yo no, digamos, coincidiría con Foucault en que no las agota. Negarle al Estado, digamos, la centralidad que tiene en la configuración de un campo de relaciones de poder, a mí me genera una cierta incomodidad. No acompaño a Foucault en ese trayecto, acá me bajo. Yo creo que indudablemente, digamos, si lo que está en juego en el campo de la política son las relaciones de poder, es el poder, el acceso a las instituciones estatales es un recurso institucional fundamental. Hay recursos simbólicos que están en juego, que tienen que ver con lo específico, ¿no? Que en términos así abstractos, filosóficos, podríamos poner, tienen que ver con de dónde proviene la legitimidad para el reclamo de obediencia. Digamos, en el campo de la política, lo que está en juego es el poder, y ese poder se ejerce, digamos, bajo la expectativa, digamos, de como diría Weber, ¿no? De reclamar con legitimidad y digamos, de tener la posibilidad de que efectivamente el mandato de obediencia sea cumplido. Bueno, acá también hay recursos simbólicos que están en juego en el campo de la política para hacer viable, legítimo ese reclamo de obediencia, que puede tener que ver con todo lo que decíamos antes, ¿no? Atributos subjetivos, recursos materiales, la experticia, la irreverencia, cambiará, digamos, el desenfado, cambiará el punto de apoyo de la legitimidad según el contexto histórico, pero ese también es un recurso. Acá también hay que ver la cuestión de la configuración de los liderazgos. Eso en este libro de Cánfora que se llama La naturaleza del poder aparece, y me parece una cuestión muy realista que después vamos a poder revisar, sobre todo cuando leamos La razón populista de Laclau, ¿no? Digamos, ignorar el rol de los liderazgos en el campo de la política sería una ingenuidad, digamos. Y tampoco, digo, los planteos Foucaultianos nos obligan a elegir. O le ponemos la ficha a los mecanismos infinitesimales, capilares de ejercicio del poder, o ponemos el foco en los liderazgos. Para mí las dos cosas tienen peso, hay que tratar de trabajarlas de manera articulada, y de hecho no son pocos los casos de liderazgos que se han asentado en la posibilidad, digamos, de apropiarse, digamos, de captar la potencia de esos mecanismos infinitesimales o capilares del poder, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos cómo se configura el campo de la política como campo en lo que se disputa el poder, la cuestión de los liderazgos es importante. Después voy a volver sobre esta cuestión. Y, digamos, el otro eje que también tenemos que considerar es la violencia legítima como última ratio, digamos, en la clave weberiana que ustedes ya han visto. Pero no es una cuestión menor, digamos, hay, a ver, lo que ahora se considera delito, en algún momento fue resistencia. Por ejemplo, la ocupación de tierras comunales en la transición
digamos, en el periodo tardío de la transición al capitalismo, ¿no es cierto? Y frente a esas formas de resistencia, finalmente lo que se puso en juego es la violencia legítima del Estado como última ratio. Después seguramente las codificaciones han jugado un rol importante, pero bueno, la violencia legítima del Estado es una forma también de asegurarse, digamos, el aceitado funcionamiento del vínculo mandato-obediencia, ¿no? Del vínculo de la obligación política. Y acá es importante, digamos, conectar con otro par conceptual, que es el que está más desarrollado en el texto de Marchand. Acá vamos a empezar a decir algunas cosas que están en el texto, que es obligatorio, que tiene que ver, digamos, con la relación entre la política y lo político, ¿no? En general se piensa que la política remite a las instituciones, ¿no? O a las prácticas institucionalizadas, regularizadas, ¿no? Aceptadas como válidas, que se rutinizan, si ustedes quieren, en una determinada sociedad, pero que siempre aparece como digamos, un concepto insuficiente, ¿no? Siempre parece necesitar un plus de sentido que le garantice, le asegure la legitimidad, ¿no? Y es lo que en el texto de Marchand, que está como bibliografía obligatoria, aparece como, digamos, como el interrogante por el fundamento ausente, ¿no? La política siempre está buscando algo que la excede, que cubra, digamos, que rellene la cuestión del fundamento, que por otra parte, en la modernidad es también un lugar vacío, por eso esa idea del fundamento ausente, ¿no? Entonces, lo político aparecería como digamos, ese concepto suplementario, ¿no? Ese concepto que dota a la política, en tanto práctica cotidiana, pero precaria, digamos, de un fundamento por la vía de la negatividad, porque como dice Marchand, el fundamento es, digamos, no tiene una composición sustantiva, digamos, ontológica, ¿no? En realidad es una especie de fundar precario que se rearma continuamente, pero que es lo que permite, digamos, que de alguna manera la política ordene la dinámica de lo social, que en realidad como totalidad es un imposible, dice Marchand, ¿no es cierto? En este punto hay que decir que la relación entre la política y lo político, en términos conceptuales, es algo propio de la modernidad. Esto aparece tanto en Rosanvallon como en Marchand. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en Teoría 2 deben haber leído el libro de Arendt sobre la revolución. Lo que dice Arendt, como digamos, secuela que deja el proceso revolucionario, es la imposibilidad del absoluto como fundamento, ¿no es cierto? Una vez que se, digamos, derriban las monarquías absolutas, no encontramos, digamos, el gran desafío de la política es encontrar un sustituto a Dios como fundamento. A Dios no hay con qué darle. Todo lo que se use, todo lo que se ubique en el lugar de fundamento siempre es un fundamento precario. El pueblo, la soberanía popular, no sé, la nación, digamos, son todos sustitutos precarios, pero que responden a esta necesidad que, digamos, produce el ciclo revolucionario, digamos, y la modernidad como consecuencia del ciclo revolucionario, al desplazar al absoluto, digamos, del lugar del vínculo político, digamos. Ya no podemos decir que obedecemos porque Dios quiere que seamos obedientes, como la tan mentada, citada carta de San Pablo que aparece en el capítulo de Walling, con el cual arrancan casi todas las teorías políticas 1 o las problemáticas políticas en las carreras de ciencia política en Argentina, ¿se acuerdan? Bueno, algo así como que Dios espera del buen cristiano que obedezca a sus señores de esta tierra de la misma manera que en el más, digamos, que en el más allá deberán someterse a la voluntad
del Dios celestial, del Señor de los cielos, etc., ¿no? Entonces, una vez que, digamos, no podemos apelar más a algo del orden de la trascendencia para reclamar la obligación política, evidentemente se requiere suplementar a las instituciones políticas con algo, con un plus, con un exceso de sentido, podríamos decir, que digamos, rellene ese vacío, ¿no? Esto aparece, digamos, explícitamente planteado en Rosanvallón. Rosanvallón dice que lo político es un pliegue conceptual de la modernidad, pero también podríamos decir que aparece en Marchand. Marchand no va solo a remitir a la crisis, digamos, de los absolutismos, inaugurada por el ciclo revolucionario, sino que en algún sentido también va a incluir, digamos, en la necesidad de pensar en fundamentos precarios, ¿no? En el rol que han tenido en el siglo XIX los grandes relatos que colapsan en el siglo XX. Grandes relatos puede ser el marxismo, puede ser, como decíamos la otra vez, el liberalismo, ¿no? Las filosofías de la historia, estos relatos que encadenan los acontecimientos humanos a partir de una cierta lógica que parece responder a una racionalidad que trasciende la voluntad humana, ¿no? No sé, la dinámica estructural de las fuerzas o de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, no sé, la mano invisible del mercado. Entonces, en ese punto hay que decir que efectivamente, digamos, la política y lo político, como par conceptual, tiene sentido en la modernidad y sobre todo a partir de lo que significa, de lo que abre el ciclo revolucionario en primer lugar y después las grandes filosofías de la historia en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La propuesta, digamos, de los pensadores del postfundacionalismo, como se reconoce el propio Marchand, o incluye, digamos, en el repertorio a Laclau, a Badiou, yo con Badiou no estoy tan de acuerdo, pero bueno. ¿Cuál sería, digamos, la idea? Es que en realidad el lugar del fundamento es imposible de ser rellenado, digamos, es imposible de ser completado. ¿Por qué? Porque justamente no podemos apelar a ningún absoluto. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es, digamos, apelar a fundamentos precarios y contingentes, siempre móviles, si ustedes quieren, desplazables y reemplazables. ¿Y por qué si sabemos que son precarios y contingentes, igual apelamos a la figura del fundamento? Y bueno, dice Marchand, porque el problema del fundamento se hace presente por su ausencia. Podríamos decir, para que quede más claro, el problema del fundamento se hace presente por la incomodidad que genera la idea de que no hay fundamento. Por la incomodidad que genera la idea de la ausencia de fundamentos. Entonces, dado que la idea de la ausencia de fundamentos genera una profunda incomodidad, optamos por reemplazarlos con estos fundamentos precarios, contingentes, móviles, ¿no es cierto? En este punto, el texto de Marchand, ¿qué va a plantear? Que hay dos formas de pensar lo político como ese suplemento, digamos, que permite pensar formas precarias del fundamento, ¿no? Pensar, digamos, lo político en clave asociativa, y él toma como referencia a Arendt o Walling, ¿no? Que, digamos, implicaría que en el origen, digamos, en el punto de partida de la comunidad política, lo que hay es una especie de momento comunicativo, en tanto, digamos, puesta en común, ¿no? Comunicativo como sinónimo de lo comunal. Hay un momento de puesta en común que hace que, digamos, a pesar de ser arbitraria, digamos, esa instancia asociativa cubra, digamos, los reclamos del fundamento ausente, el hecho del acuerdo, el hecho de la, digamos, de la voluntad manifiesta, digamos, en ese momento comunicativo, es lo que le da un punto de apoyo, un soporte a la política, digamos, en términos institucionales, ¿no? Y en el caso, digamos, y la otra vertiente que plantea
Marchart es lo político disociativo, obviamente Carl Schmitt, como ustedes ya lo habían planteado, Laclau es la otra figura que aparece acá, que implican ubicar, digamos, al antagonismo como principio político, ¿no? Lo que, digamos, opera en ese momento de un fundar parcial al que nos lleva lo político es una lógica antagónica. Es una lógica tensional, opositiva, confrontativa, digamos, ¿no? Y en ese punto, digamos, para Laclau lo político alude a ese momento disruptivo de dislocación que opera como instituyente social, ¿no? Acá esto aparece repetidas veces en el texto de Marchart. Él dice algo así como, bueno, la sociedad no existe, digamos, la sociedad como totalidad es una ilusión. En realidad, la sociedad es lo que resulta de ese momento político disruptivo, ese momento político antagónico, a partir del cual se puede instituir un colectivo por referencia a una fuera radical, ¿no es cierto? Y en ese punto, lo político es un instituyente social en la medida en que, digamos, aglutina hacia adentro a partir de la antagonización hacia afuera, hacia una fuera radical, ¿no? En ese punto, digo, y esto es interesante para pensar en relación al liberalismo, a las nuevas formas de libertarianismo que estamos, digamos, teniendo en nuestra escena, en la escena política global, ¿no? Frente a esos planteos, ¿no? Que la sociedad antecede a la política y la sociedad ya es un mecanismo autorregulado y tiene sus propias reglas y por lo tanto la política siempre opera sobre un exceso. Lo que va a decir esta vertiente, Marchart incluido, es que la sociedad no precede a lo político, sino que a la inversa. Lo político instituye lo social. Profe. Sí. Una pequeña banalidad en este manantial. Permítame empezar a introducir la cuestión de la palabra libertario. Bueno, voy a decir solamente que nos han comido el campo semántico. Sí. Sí, esa es una cuestión que me llama la atención, que los libertarios tradicionales no hayan dado la batalla, porque, digamos, la ideología libertaria, digamos, bakuniniana, obviamente pensaba que la sociedad sin Estado era posible solo una sociedad sin clases, es decir, sin propiedad privada, ¿no es cierto? Y bueno, y en un sentido, traducía cierto optimismo antropológico, ¿no? Era la posibilidad de pensar de que individuos racionales podían ponerse de acuerdo para un orden comunitario donde no hubiera mío ni tuyo, sino todo fuera nuestro, y por lo tanto no fuera necesario el orden compulsivo del Estado. Me llama la atención, por ejemplo, pienso, Christian Ferrer, que es un filósofo que se autorreconoce en esa tradición libertaria, no lo he escuchado, digamos, no lo he visto, a ver, no quiere decir que en una clase o en una ponencia no discuta esta cuestión, pero digo, en la esfera pública no lo he escuchado dar de manera sostenida la disputa por recuperar ese campo de sentido, ¿no? Eso es llamativo. Pero coincido con vos, Sebastián, en ese punto, ¿no? Volviendo a lo que estábamos... Perdón, sí. Lali, no, ahí creo que comentaba algo en el chat. Sebastián, perdón, no lo había visto, sí. Ajá. ¿Querés plantearlo, Sebastián? No hay problema. Profe, no, simplemente, y recuperando los binomios, hay un trabajo prolífico, histórico, potente, pero lamentablemente oculto en la tradición del pensamiento occidental, que se llama El apoyo mutuo, de Piotr Kropotkin, que plantea justamente todo lo contrario a lo que todos creemos que es la aceptación darwiniana de la naturaleza humana, nada más. Eso. Perfecto. Bueno, eso también podríamos sumarlo para los o les interesados
para que tengan otra referencia teórica, ¿no? Te iba a decir, Lali, que también estaban planteando, ya te iba a decir cuando terminaras con esta diapositiva, que querían un cortecito para el mate, para Bueno, un ratito. puede así ser como breve que- porque la gente de Paraná se tiene que ir a las 4:30. Pongámosle que nos tomemos 5 minutos. los de Paraná que puedan quedarse un ratito más, pero después tienen otra clase. Lo que podemos hacer es, los de Gualeguaychú se guardan todas las intervenciones para después que se vayan los de Paraná, así avanzo y cierro la clase y después nos quedan esas tomamos esa dudas media hora después, para... las trabajamos Claro. un rato con Gualeguaychú. Bien. Bueno, ¿Cortamos entonces un hagamos... ratito ahora? Dale. Dale, Lo más ¿cuánto breve cortamos? posible. Listo, pongamos 10 minutos como Dale, a las locura, 10 como diría. en punto, retornamos. Volvemos. Listo.